Hola, soy Luis Vera, fotógrafo, artista visual, comunicador. Estamos en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler y les invito a conocerla. Esta casa fue adquirida por el Congreso de la Nación en el marco de la conmemoración del Bicentenario de nuestra independencia. El objetivo principal es de conservación, de revalorización de estos patrimonios inmuebles y dentro de eso se adquirieron 7 casas patrimoniales, dentro de las cuales está esta adquirida en el 2011 y finalmente restaurada y trabajada e inaugurada en abril de 2013. Si bien podemos decir que esta casa es bastante ecléctica en cuanto a su estilo, incluso tiene algunas intervenciones que fueron realizadas previas a la adquisición por parte del Congreso, tiene un valor patrimonial que no solamente es en cuanto a este propio edificio, sino al entorno, al lugar donde está ubicado, que es una zona de Asunción con casas coloniales, italianizantes, construidas sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX. Particularmente el armador había construido su vivienda en un patio que es contiguo a esta casa y cuentan como anécdota que cuando una de sus hijas se iba a casar, le construyó una vivienda en la parte posterior que da a la otra calle. Es así que podemos decir que con la Casa Bicentenario de la Música tenemos un patio común que de alguna forma también hace relación a esa cuestión familiar para la cual fue creada o construida esta vivienda. Como parte de las casas adquiridas por el Congreso de la Nación, esta fue destinada a las artes visuales y también del audiovisual. Y cuando hablamos de artes visuales podemos justamente comentar sobre el fondo que tenemos aquí de este grabado de nuestra artista Miguela Vera, quien desarrolló una tarea inmensa, no necesariamente desde el Paraguay, sino desde la Argentina, pero nombrando, mencionando y recordando permanentemente a su tierra. Como decíamos, la Casa Bicentenario de Artes Visuales hace un homenaje a Ignacio Núñez Soler, cuyo cuadro y probablemente una de sus obras más desconocidas es esta que hace relación justamente a una de sus principales vertientes que tiene que ver con esa mirada social que de alguna forma pintó, pero también vivió en toda su vida. Creo que sobre todo lo de don Ignacio, hay una relación que tiene con la ciudad de Asunción, donde decía incluso en algún momento que él pintó Asunción desde 2 miradas o desde 2 espacios. Uno físicamente, cuando él mismo se declara pintor de brocha gorda, incluso había pintado alguna cuando él se describía, donde realmente y literalmente blanqueaba las casas con esas pinturas durante, sobre todo, parte de su juventud. Don Ignacio Núñez Soler indudablemente fue un pintor, un artista prolífico. Su obra increíblemente va pasando por, no solamente por distintas técnicas, como cuestiones, digamos así, más costumbristas y donde incluso se puede decir que el mercado guazú fue uno de sus grandes temas, donde lo fue desarrollando durante muchas pinturas o en muchas pinturas, así como las fiestas populares, las fiestas patronales, no solamente de Asunción y sus barrios, sino también de los alrededores, e incluso llegando a desnudos que son realmente
extraordinarios dentro de la técnica que él tenía, donde recuerdo que en algún momento en el taller de Olga Blinder, ella decía que don Ignacio se denominaba muchas veces como pintor impresionista. Si bien hay distintas técnicas, parte de esa indudablemente creo que recorre un impresionismo, un neoimpresionismo, pasa incluso por una pintura naif, pero indudablemente era una elección suya y no una opción única. O sea, hay obras que se van incluso más a lo académico, que sale un poco de esta técnica que él utilizaba, donde hay, digamos así, brochas mucho más gruesas, no tan definidas y no difusas. Con el tiempo se puede decir que fue influenciado por su hermano Tomás Soler, quien había tomado clases con Guido Bogliani, y don Ignacio va tomando, por un lado, la técnica de su hermano, pero también así el gusto que también hablaba él de que fue su madre que de alguna manera le fue acercando sobre todo esa idea inicialmente desde el dibujo hacia la pintura en general. Decíamos, don Ignacio pintó Asunción, pero no solamente Asunción desde los edificios, sino también a través de sus obras hay una mirada hacia la gente, hacia la actividad, una mirada social que Ticio Escobar dice una mirada fresca hacia la sociedad, hacia sobre todo a las luchas sociales y que de alguna manera está representado en este cuadro que realmente describe una de esas y tal vez así muy crudamente y de manera muy crítica. Indudablemente, dar un nombre de una persona prominente a una casa, a un espacio, sobre todo un espacio del arte, tiene su importancia y muchas veces pensamos, quién fue realmente don Ignacio Núñez Soler y si realmente muchas veces queda así como desconocido o tal vez en planos que se van opacando realmente en nuestro tiempo. Don Ignacio nació el 31 de julio de 1981. Su padre fue un prominente político liberal, Adolfo Soler, y su madre una pilarense trabajadora, Ascensión, y que de alguna forma siempre estuvo muy cerca e incluso vivió con don Ignacio hasta su muerte. Y de alguna manera también ocurre una situación donde reconociendo la labor de su madre, don Ignacio Núñez Soler, alterna el apellido, utiliza primero el apellido de Núñez de su madre al de su padre. Decíamos, su madre realmente es la que de alguna forma le acerca a los lápices, la idea del dibujo. Su primer acercamiento probablemente fue eso de pintar escenografías y ahí relacionado con otro grande, en este caso del teatro en guaraní, don Julio Correa. Don Ignacio pintaba las escenografías y de eso va pasando paulatinamente hacia la pintura, hacia la decoración de las casas que también fue realizando, hasta finalmente dedicarse por entero a la pintura hasta realmente pasados los 83 años. Y podemos decir que tenemos una historia del Paraguay ligada a lo social que de alguna manera está no muy visibilizada, pero sí con mucha presencia a través de la obra de don Ignacio.
Esta casa Bicentenario está dedicada a las artes visuales y como veíamos, podemos hablar de las pinturas y dentro de eso, por supuesto, un amplio campo que incluye, además del grabado, la fotografía, instalación y todo lo que desde el arte contemporáneo contempla las distintas técnicas sin mucha preponderancia entre una y otra, donde permanentemente se van usando y se van prestando técnicas y lenguajes. Por supuesto que también incluye, y desde su creación en el 2013, incluye al audiovisual. Dentro de eso podemos decir que desde esta casa se promovió la formación de la mesa multisectorial del audiovisual, donde se trabajó en la formación o conformación de la ley audiovisual que posibilitó finalmente la formación del INAP, del Instituto Nacional del Audiovisual, así como también de la conformación de estos fondos de promoción del cine paraguayo. Este espacio cultural ofrece al público una sala expositiva donde se realizan exposiciones periódicas, un espacio permanente donde sobre todo pueden ver parte de eso aquí, donde hacemos relación a la historia del cine paraguayo a través de los artefactos, de los instrumentos que se utilizaron en principios de los años 60, 70 y 80 aproximadamente, para pasar a, digamos, una sala de proyecciones donde se pueden ver tanto las películas históricas relacionadas al cine paraguayo como también al desarrollo de la fotografía en el Paraguay, además de una sala de exposiciones en la planta alta donde están exhibidos afiches que hacen un relato de un recorrido por digamos, historia reciente del cine paraguayo con las producciones más recientes, además de una sala de reuniones donde sobre todo ofrecemos ese espacio a los gremios artísticos para poder de alguna manera tener un espacio donde puedan fortalecer sus actividades, fortalecer su formación y de esa manera poder también nosotros desde este espacio contribuir al desarrollo de las artes visuales y audiovisuales del Paraguay. Les invitamos a visitar esta casa de lunes a viernes de 7 a 13 horas con un acceso libre y gratuito para el cual indudablemente estamos abiertos a recibirles.